Efesios 2 vamos a leer del 5 al 7. Sabés que hace mucho tiempo que no me pasaba esto que te voy a decir en este momento. Cuando uno prepara un estudio bíblico, lo primero que tiene que pasar es por el corazón de uno, ¿verdad? Y esta semana estábamos hablando con Rocío de distintos temas, pero un tema en particular tenía que ver con dejar de que Dios haga lo que desea en nuestras vidas. Y sabés que el Señor una y otra vez en esta semana me repitió esta frase que quedó marcada en mi corazón, que era: bástate en mi gracia. No, Señor, pero Santiago, bástate en mi gracia. Y era justamente también el tema que vamos a compartir en este tiempo. Vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 5 al 7. Un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. ¿Te puedo pedir, Leandro, que leas, por favor? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales por Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice: por gracia sois salvos. El tema que vamos a estar tratando es acerca de la gracia de Dios. ¿Sabes? La gracia de Dios dice lo siguiente: la gracia de Dios nos muestra nuestra condición, nos muestra y hace que nosotros entendamos que el beneficio de Dios fue derramado sobre alguien que no lo merece. El beneficio de Dios fue derramado sobre alguien que no lo merece. La palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 dice que Dios es el Dios de toda gracia. Dios es el Dios de toda gracia. ¿Y saben qué? Estamos acá en Efesios y dice: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Dios es rico en gracia. Dios sobreabunda en gracia. ¿Y la da a conocer a través de quién? La da a conocer a través de Cristo. Por eso dice: de su gracia, de su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Jesucristo. Dios da a conocer su gracia a través de Cristo. El hombre común, el hombre moderno, el hombre a lo largo de los tiempos, conoce esta palabra, gracia, ¿sí? Es una de las primeras palabras que inclusive le enseñamos a decir a nuestros niños, que cuando se te da algo tenés que decir gracias. Cuando comenzamos la vida cristiana, una de las primeras cosas que aprendemos es acerca de la gracia. Aprendemos que es el regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y en el mundo las personas secularmente también hablan de la gracia. Cuando vos vas a un banco, ¿sí?, a pedir un préstamo, el banco ¿qué pide? De que lleves, el prestamista que dice, de que lleves garantes. Si estos garantes, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a encargar de que si vos no pudiste saldar esa deuda del banco, ese dinero que el banco te prestó, ¿qué hacen? Son acreedores los que se llevan el dinero, no solamente de lo que ellos te ofrecieron, sino también los intereses. Pero antes de todo eso, si vos no llegas a cumplir esa deuda, el banco te da algo que se llama 3 días ¿de qué? De gracia. El banco te da 3 días de gracia. Pero pasados esos 3 días de gracia, no solamente te llevan lo que se te dio, sino que también se te llevan los intereses, inclusive tus bienes materiales. Qué distinto que es lo que Dios nos da. Dios no solamente perdona nuestras deudas, sino que Él paga el precio total de lo que estábamos debiendo. Qué diferente que es al hombre. ¿Sabes?
Un hombre puede ser muy rico, ¿sí? Y tomar la decisión de perdonar la deuda de sus deudores. ¿Qué es lo que tienen que hacer sus deudores? Tienen que conseguir la firma que acredite que sus deudas han sido salvadas, que sus deudas han sido pagadas. De la misma forma sucede con el hombre secularmente. Dios ofreció un pago total de la deuda del pecado. Pero no solamente nos quedamos con el hecho de Dios ofreció esa deuda, sino que el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacerse propio ¿de qué cosa? De esa firma que paga la deuda. Pero tristemente no sucede en muchos de los casos que el hombre pueda entender, sino que dice: yo puedo llegar a Dios a través de mis obras, yo puedo llegar a Dios a través de mis méritos personales. Acompáñame a ver lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11. No importa que el hombre sea el más bondadoso del mundo y decida perdonar las deudas de las personas, si no hay quien pueda, si no hay alguien que tenga deudas, de nada sirve de que ese hombre bondadoso decida perdonarlas. Ahora bien, la gracia de Dios, escuchá, la gracia de Dios es ilimitada, guarda, no se asusten. La gracia de Dios es ilimitada solamente para quien tenga pecado. ¿Qué quiere decir esto? De que la gracia de Dios se extiende solamente a los pecadores. Vos decís: ¿cómo, Santiago, la gracia de Dios solamente se extiende a los pecadores? Sí, la palabra de Dios dice de que todos somos pecadores. Entonces la gracia de Dios no tiene ningún límite alguno para llegar al pecador. ¿Por qué? Porque algunos dicen: no, yo al ser pecador no merezco el perdón de Dios. Yo al ser pecador, Dios no puede perdonar todo lo que hice en mi vida. Dios no solamente perdona nuestros pecados pasados, Dios también perdona nuestros pecados futuros, inclusive nuestros pecados presentes. Pero estamos en Tito, ¿no? Tito capítulo 2, versículo 11. ¿Tenés que ir para leerlo? Sí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado ¿a qué? A todos los hombres. Si no hubiese pecado, la gracia de Dios no llegaría al pecado. Pero como hay pecado, como todos somos pecadores, la gracia de Dios se extiende hacia cada uno de nosotros. Solamente nos tenemos que acercar para obtener ese beneficio que Dios quiere darle a cada uno de los seres humanos. Entonces, el hombre a lo largo de los años se ha sumergido en el oriente para poder encontrar lo que se conoce como las fuentes del Nilo. Uno de los canales que más me gusta es Discovery, pero el de H, ¿sí? que muestran expediciones muy raras, ¿viste? Que siempre terminan con algo medio fantástico y que empiezan a investigar cosas y nunca llegan al punto original. Y me comí una serie, unos capítulos que fueron creo que más de 25, donde iban investigando que la fuente del Nilo podría provenir de este lugar y subían hasta un monte y nunca llegaban a descubrir dónde se encontraba la fuente del Nilo. ¿Sabes que si el hombre tendría tanto mérito por buscar dónde se encuentra la fuente de la gracia, podría llegar rendido a los pies de la cruz? Si el hombre se empeñara en buscar dónde se origina esa fuente, llegaría ni más ni menos que a Cristo. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2. Perdóname, no Filipenses, Apocalipsis. Vamos primero para atrás. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. La fuente de la gracia fluye
ni más ni menos que del mismo corazón de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y ese manantial de agua fresca, lleno de gracia que fluye del corazón de Dios, llega a los hombres, llega a vos y a mí a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Tenés vos para leerlo, por favor, qué dice? El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el que quiere tome del agua de la vida por un módico precio de... No. El que quiere tome el agua de la vida a través de sus ofrendas. No. A través de sus méritos personales. No. ¿Cómo dice? Gratuitamente. Dios, sabiendo la condición tuya y mía, sabiendo de que absolutamente nada, pero nada podemos hacer, todo lo ofrece por gracia. Ahora sí, Filipenses, acompáñame a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Tristemente el hombre busca llegar a Dios a través de sus propias fuerzas, a través de sus propios méritos. La palabra de Dios en Juan nos dice de que el que intenta llegar a una casa o atravesar a través de una pared para llegar a una propiedad, ¿qué es? Es un salteador, es un ladrón. Solamente podemos llegar a la presencia de Dios ¿a través de quién? A través del Señor Jesucristo. Por algo Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Filipenses 2, ¿tenés para leerme, Mati? Filipenses 2, capítulo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. El hombre, podemos agarrar este versículo fuera de contexto y decimos, bueno, vamos a llegar a la salvación por medio de nuestras obras, porque este versículo nos está diciendo de que podemos ocuparnos de nuestra salvación. Paremos la moto. En primer lugar, Pablo le estaba hablando ¿a quiénes? A los hermanos de Filipos, a creyentes. Estos hermanos, por algo son hermanos, ya tenían la salvación en sus vidas. Ya eran salvos. Pero les está diciendo que se ocupen de vuestra salvación con temor y temblor. No nos podemos ocupar de algo que no nos pertenece. Porque si no, seríamos ladrones, estaríamos siendo ocupas, podríamos decir, de algo que no es nuestro. Este versículo nos está diciendo, y nosotros podemos entender, de que tenemos que ocupar nuestra vida ya siendo salvos. ¿De qué cosa? De hacer obras no para salvación, sino por la salvación. Conociendo nosotros el regalo tan maravilloso ofrecido por Dios gratuitamente, ¿qué nos queda? Simplemente más que hacer algo, que rendir nuestras vidas en culto y adoración a Él. Vivir una vida en santidad, que haga que nos motive a obrar, no para obras, sino por las obras. Por medio de las obras, nosotros glorificamos a Dios a través de, ¿qué cosa? A través del Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabes qué? Me sucede algo muy particular. Te cuento qué es lo que me sucede. Ver un hijo de Dios estancado, un hijo de Dios que realmente no desea servirle, que no brota de su corazón glorificar a Dios a través de sus actos diarios,
me lleva a pensar dos cosas. Uno, de que hace mucho tiempo que ha quedado estancado en las aguas, en vez de ser, de que ese manantial de gracia fluya a través de su vida, sino que ha quedado estancado porque tristemente no sea un verdadero hijo de Dios, sino que de a oídas haya escuchado la corriente de ese gran manantial que se ofrece gratuitamente. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios va a brotar de su corazón ese agradecimiento y va a querer obrar, no para salvación, sino por la salvación. Porque soy salvo, deseo servirle. Y no para ser salvo, deseo servirle. Acá noté una palabra bastante fuerte y te digo. Y pienso de que muchas veces un hijo de Dios que no desea servir a Dios se convierte en un ingrato. Estamos hablando de la gracia, de la gratitud que Dios brindó a los hombres. De la gracia que Dios brindó a los hombres, y por eso nosotros tenemos gratitud hacia Él. Pero un hijo que no decide entregar su vida a Dios, tristemente, es un ingrato. Ahora bien, ¿sabes que a lo largo de los años nosotros podemos ver de que la ley fue dada a Moisés, ¿sí? Allá en el monte, fue dada a Moisés por parte de Dios? Pero bien, ¿qué sucede? La ley no se originó en ese momento. En ese momento Dios la dio a los hombres, la entregó a los israelitas para que sea el código moral de ellos. Pero en el mismo corazón que brota la gracia, también brotaba la ley. Nosotros podemos decir y caer en el error de decir, bueno, la ley es mala, la gracia es buena. Ambas cosas que salgan del corazón de Dios, una no puede ser mala y la otra buena. Absolutamente todos los atributos de Dios están en un equilibrio perfecto. Nosotros podemos ver a Noé, ¿sí? Dios le dice a Noé lo siguiente, le dice, Noé construyó un arca, Noé va a venir un gran diluvio. ¿Qué era eso? Era el juicio de Dios a causa de la maldad de los hombres. Entonces vemos de que Dios obró en justicia. Pero al mismo tiempo, vemos la palabra de Dios, de que Dios dice, pero Noé halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Dios. Cuando pasó lo mismo con Moisés, cuando Moisés sabemos que hizo muchas cosas buenas, pero también se las mandó. Hizo muchas cosas malas. Pero de la misma forma Dios dice de Moisés, pero Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. No es que el Antiguo Testamento haya sido un libro de ley y el Nuevo Testamento sea un libro de gracia, sino que en todo tiempo Dios mostró gracia acompañada de la ley. Pero si la ley mata y la gracia salva, ¿cómo puede ser de que exista una cosa y no exista la otra? De la misma forma que existe un pecador, que existe el pecador, perdón, de la misma forma que existe el pecador, existe ¿qué cosa? La salvación otorgada por Dios gratuitamente. Sabiendo de que nosotros no podíamos hacer nada para ser salvos, Él decidió salvarnos. Tenía un compartir para que estemos escuchando. ¿Puedes leer, Mati? Dice: la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan 1:17. La ley dice, haz esto y vivirás. Gálatas 3:12. La gracia dice, vive y entonces haz esto. La ley dice, págame lo que me debes. Mateo 18:28. La gracia dice, yo te perdono todo. Lucas 7:42. La ley dice, la paga del pecado es muerte. La gracia dice, el regalo de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. La ley dice, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:20. La gracia dice, quien quiera que crea en Jesús,
aunque esté muerto, aún así vivirá. Y quien quiera que viva y cree en él, nunca morirá. Juan 11, 25, 26. La ley pronuncia la condenación y la muerte, la gracia proclama la justificación y la vida. La ley dice, haz un nuevo corazón y un nuevo espíritu. La gracia dice, te daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Ezequiel 11, 19. La ley dice, maldito es cualquiera que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. La gracia dice, bendito es el hombre cuyas iniquidades son perdonadas, cuyo pecado es cubierto. Bendito es el hombre en quien el Señor no imputará iniquidad. Romanos 4, 7 y 8. La ley dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:4. La gracia dice, aquí está el amor. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. La ley habla de lo que el hombre debe hacer para Dios. La gracia cuenta lo que Cristo ha hecho por el hombre. La ley se dirige al hombre como parte de la vieja creación. La gracia hace a un hombre un miembro de la nueva creación. La ley tiene que ver con una naturaleza inclinada a la desobediencia. La gracia crea una naturaleza inclinada a la obediencia. La ley exige obediencia por el terror al Señor. La gracia suplica a los hombres por la misericordia de Dios. Romanos 12:1. La ley exige santidad. La gracia da santidad. La ley dice condénalo. 2 Corintios 3:6-9. La gracia dice abrázalo. Lucas 15:20. La ley habla de sacrificios sacerdotales ofrecidos año por año continuamente que nunca podían hacer perfectos a los que los ofrecían. Hebreos 10:1. La gracia dice, pero este hombre, después de que ha ofrecido un sacrificio para siempre por los pecados, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:10-14. La ley declara que los que han pecado de la ley serán juzgados por la ley. La gracia trae paz eterna al alma atribulada de cada hijo de Dios y proclama la salvación de Dios en desafío a las acusaciones del adversario. Gracias, Mati. Qué hermoso equilibrio existe entre la gracia de Dios y la ley de Dios. Qué maravilloso es pensar de que si no hubiese sido por gracia durante todo el tiempo que el hombre existió, no hubiese existido el hombre. Tanto Adán y Eva hasta el día de hoy, cada uno de nosotros, y hasta que el Señor venga, el hombre seguirá siendo salvo por la gracia ofrecida por Dios. ¿Sabes? Me lleva a pensar ahí del comentario que Mati estaba leyendo, había un párrafo que me hablaba de lo siguiente, y decía, no existiría un Hebreos 11 con la gran galería de los hombres de la fe si no hubiese sido por gracia. Vemos tanto a David, ¿sí? Que decía de que era un hombre conforme al corazón de Dios, conociendo todas las cosas que había hecho David también. Pero Dios no lo hubiese llamado de esa forma si no hubiese sido por gracia. De la misma forma, vos y yo no hubiésemos sido llamados hijos de Dios. Jesús no se avergonzaría de llamarme a vos y a mí hermanos, si no fuese por esa misma gracia redentora. Acompáñame a ver lo que dice Tito, otra vez, Tito capítulo 2, versículos 11 y 14. Nosotros no podemos ofrecer absolutamente nada a Dios, porque sería de la misma forma que si un rey entregase a uno de sus plebeyos un gran tesoro y en forma de agradecimiento o de pago por ese gran regalo, este plebeyo intenta de darle una pequeña vasija de barro. ¿Cómo se sentiría ese rey, verdad? Se sentiría absolutamente indignado o peor. Sentiría que su regalo no merece nada. De la misma forma, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros ofrecerle a Dios por ese pago tan maravilloso que fue la redención de nuestros pecados? ¿Tenés que para leerme lo que dice? 11 y 14. 11 al 14.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice de que la gracia de Dios se manifestó a través de ¿quién? A través de Cristo. La gracia de Dios llegó a tu vida y a mi vida a través de Cristo. Existe el pecado, ¿verdad? A causa de nuestros pecados estamos separados de la gloria de Dios. Pero también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Que el hombre siga caminos al infierno no es porque Dios no haya provisto una salvación para la vida del hombre, sino es porque el hombre no se ha acercado a obtener ese regalo tan maravilloso que Dios le ofrece. Hace un tiempo charlando con una persona me decía, pero ¿qué sucede con las personas que se encuentran al otro lado del mundo donde nunca ha llegado el Evangelio? ¿Cómo puede ser? ¿Dios de qué forma los va a salvar? Y Dios ha sido claro a través de su palabra. Dios ha dicho, id de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sabes qué significa esto? Que la responsabilidad es tuya y mía. Que la responsabilidad de seguir llevando almas sedientas a los raudales tan maravillosos que son la gracia de Dios depende de vos y depende de mí. De llevar al sediento a ese gran manantial que no solamente pueda saciar su sed, sino que limpiar sus heridas y sanarlas. Tiene que ser tu trabajo y tiene que ser tu trabajo. El versículo nos dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación de pocos hombres, dice, de algunos de los escogidos, no dice de todos los hombres. ¿Podés leerme nuevamente lo que dice el 14? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, para purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿de qué cosa? De buenas obras. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es llevar a esas personas sedientas. Mirá, dice 3 aspectos de la gracia que vamos a ver, que vemos en estos versículos. En primer lugar, la gracia a través de la salvación, ¿sí? Los primeros versículos dice, ¿para qué? Porque la gracia se manifestó a través de quién? Para salvación a todos los hombres. En primer lugar, la gracia a través de la salvación. Qué hermoso momento llenó tu corazón y llenó el mío el día en que tomamos decisión por Cristo. El día en que esa gracia tan maravillosa llenó nuestro ser y limpió nuestras vidas. Si me dejas recordar ese momento tan solo por unos segundos, fue prácticamente como un día de hoy, un día del niño. Se estaba haciendo una actividad en la iglesia y los maestros de escuela dominical se habían organizado para preparar una búsqueda del tesoro. Cada aula tenía su propia búsqueda del tesoro y lo que iban a encontrar iba a ser un regalo maravilloso. Era la primera vez que escuchaba hablar acerca de un regalo maravilloso y yo me imaginaba un cofre lleno de monedas, de joyas, de chocolates, un montón de cosas que imaginaba, menos lo que iba a encontrar en realidad. En primer lugar, la decepción al encontrar el tesoro, porque después de hacer toda la cruzada, encontramos una caja, al levantar la caja y abrirla, no había oro,
No había piedras preciosas, ni siquiera había chocolates. Había 3 clavos. Había una pequeña corona de espinas. Yo quedé absolutamente desilusionado de lo que había ahí. Pero ¿sabes qué? Minutos después entendí el significado de ese maravilloso tesoro que estaba ahí. Estaba dispuesto y a la vista de todos. Solamente teníamos que verlo. ¿Y de qué era? Era la persona del Señor Jesucristo. Representaba qué cosa, ese acto maravilloso que Dios un día hizo para mi vida. Y ahí, a los 6 años, recuerdo claramente que fue donde le dije al Señor: Señor Jesús, sé que soy pecador, perdóname. Señor Jesús, salvame de mis pecados, no quiero ir al infierno. Y sería tan maravilloso tomar ese rol. No solamente la gracia a través de la salvación, sino la gracia para vivir una vida santa. Y dice el versículo 12, enseñando que renunciéis de la impiedad y de los deseos y vivamos en los siguientes siglos justa y piadosamente. Otro momento maravilloso para tu vida y para mi vida seguramente fue ese día en que decidimos consagrar nuestras vidas a Cristo. Y fue ese día seguramente donde le dijiste a Jesús, tal vez con tus propias palabras: todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego a ti. No solamente entregamos hace algún tiempo nuestra vida y nuestra salvación en las manos de Cristo, sino que ahora nuestra dedicación. Y por último lugar, dice el versículo 14 al final: y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia para servir a Dios. De la misma forma, ese día en que vos dijiste: bueno, Señor, no solamente tenés la salvación de mi alma, no solamente te he entregado todo lo que tengo, todo lo que soy, sino que decido servirte. Esos 3 momentos de gracia que deben marcar la vida de un hijo de Dios deben ser fundamentales. Pero tristemente existen cristianos que un día han tomado decisión por Cristo, un día han decidido entregarle todo lo que tenían, todo lo que eran, y otro momento tal vez en el que han decidido servir a Cristo, pero ha quedado en el pasado. Y escuchamos, viste, que te dicen: no, porque cuando hace mucho tiempo íbamos, traíamos, llevábamos, hacíamos, pero todo se habla en el pasado. La gracia de Dios no se renueva de día en día para tu vida y para mi vida. La gracia de Dios no nos vivifica. La gracia de Dios no nos tiene que impulsar a servirle. ¿Cómo podemos seguir hablando de nuestro pasado y nada del presente? ¿Sabes qué me hace llevar a pensar? Me hace pensar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vagando por el desierto, no perdido porque Dios sabía dónde iba, vagando por el desierto, y una mañana, muy temprano, al salir de su tienda, vieron el maná. Y la palabra para maná es manjú, que significa ¿qué es esto? El pueblo de Israel en el medio del desierto se encontró con la provisión de Dios, con la gracia de Dios para que ellos puedan vivir. Pero ¿esto qué significaba? De que mañana a mañana el pueblo de Israel se tenía que levantar, tomar para sí ese maná, porque el día siguiente, ¿qué es lo que iba a hacer Dios? Iba a volver a mandar ¿qué cosa? El maná. No podemos vivir con el maná viejo. No podemos vivir con el maná enmohecido. ¿A qué me refiero con esto? No podemos decir en aquel tiempo servía a Dios y en este tiempo ya no. O en aquel tiempo servía a Dios mejor y en este tiempo ya no. Suele pasar, ¿no? Que decimos no, porque han pasado los años, ya no tengo la misma fuerza, ya no tengo el mismo vigor. Sí, es verdad. La palabra de Dios dice de que nuestro exterior se va desgastando de día en día. Pero no queda ahí. Gracias a Dios dice lo siguiente: pero nuestro interior, ¿qué hace?
se renueva de día en día. Inclusive la gracia de Dios se manifiesta a través de la fuerza, de la vitalidad que le damos para servir. Una hermana muy anciana que ya está en la presencia del Señor, no llegando a los últimos años de su vida, ya no podía hacer lo que hacía en su tiempo. En primer lugar era acompañar a los jóvenes, en segundo lugar poner la mesa del Señor. Ya el Señor la fue llevando cada vez más a que tenga que quedarse en su casa, inclusive postrada en una cama. Pero allí terminó la obra de Dios, allí terminó su servicio a Dios. ¿Sabes qué no? Porque ¿cuál era el trabajo de esta hermana? Era orar por cada uno de los jóvenes. Inclusive desde su habitación, que muy pocas veces tal vez haya sido visitada por hermanos, pero nunca dejó de ser visitada por la gracia y la misericordia de Dios para poder obrar. Siempre hay oportunidad para poder servir a Dios. Corintios, por el tiempo vamos a ir adelantando un poquito. Corintios, 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. 2 Corintios 9, 8. ¿Tenés, papi, para leerme? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice de que la gracia de Dios, ¿qué hace? Abunda. Abunda todo el tiempo para nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. La gracia de Dios abunda todo el tiempo. Solamente tenemos que acercarnos a Él para obtener ese manantial de agua fresca. Tenemos que acercarnos a Él para poder hallar y saciar nuestra sed. Romanos, Samu, ¿tenés para leerme, por fin? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice nuevamente, para que el pecado abundase, ¿sí? Más cuando el pecado abundó, ¿qué dice que pasó? Sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Cuando abundó el pecado. ¿Sabes qué significa cuando abundó? Cuando el pecado llegó a su límite más grande. Cuando el pecado te llevó hasta lo más profundo del ser. Cuando el pecado te hizo alejar lo más lejos de la misma presencia de Dios. Nos habla del pecado en su mayor expresión. Pero dice, cuando abundó. El pecado terminaría tristemente y gris esta historia, este párrafo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero gracias a Dios existe una coma ahí diciendo, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? De que el pecado tiene, para poder entenderlo en términos humanos, tiene un límite. Pero ¿qué pasa? La gracia de Dios dice que sobreabundó. Cuando el pecado llega a un límite, la gracia de Dios no tiene límites. Hemos hablado, si no me equivoco, ya hemos hablado acerca de la eternidad de Dios, ¿verdad? Y hemos visto de que la eternidad de Dios es inmensa, que el hombre no puede entender, que el hombre no puede alcanzar. De la misma forma es su gracia. Sobreabundó su gracia. La gracia de Dios no tiene límites. No importa dónde nos encontremos, no importa qué tan pródigos seamos y dónde nos encontremos, inclusive aunque estemos revolcándonos
en el lodo comiendo la comida de los cerdos, la gracia de Dios nos vuelve a poner en su mesa. La gracia de Dios nos vuelve a colocar ni más ni menos que en su familia. Limpia nuestras heridas, sana nuestras heridas, limpia nuestras vidas y nos vuelve a dar un lugar privilegiado. La gracia de Dios nos vuelve a colocar, no en el lugar que merecemos, pero sí en el lugar que Dios desea. La gracia de Dios fue tan grande que no solamente quedó en la historia de la humanidad, en el jardín del Edén, no solamente quedó en un diluvio, sino que la gracia de Dios se extendió hacia una cruz. Porque termina diciendo, ¿podemos leer lo que dice Romanos 5:21? Leemos el 20, el 21 dice... Pero la ley, 20 y 21. Sí, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice, para justicia, para vida eterna, mediante el Señor Jesucristo. ¿Sabes? Ya para finalizar, un hombre, un pastor se encontraba teniendo que presidir un velorio, ¿sí? En el cual solamente se encontraba un hombre a la distancia siguiendo el cuerpo. Este pastor termina la ceremonia fúnebre y se acerca a este hombre que estaba muy serio, parado, mirando cómo el cuerpo estaba terminando de ser enterrado. Y le pregunta quién era, si era familiar, si era alguien conocido. Y le dice, no, yo en realidad soy un guardia, soy una persona del ejército. Y mi deber bajo la ley es acompañar no solamente al cuerpo, sino ver hasta que este cuerpo se termine de ser enterrado y ya desaparezca de la vista de todo ser humano. Eso es lo que la ley demanda. Es que la ley hace eso. Hace de que el hombre se encuentre lo más lejos en la profundidad del pecado. Y parecería de que quedó ahí, parecería de que no hay salida, pero la gracia de Dios, ¿qué hace? La gracia de Dios nos saca de ese pozo cenagoso, nos saca del camino del infierno y nos lleva ni más ni menos que a la misma presencia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado a través de la persona del Señor Jesucristo. Y la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida y en mi vida de una forma tan gloriosa. Teniendo en conciencia esto, intentando apenas de poder, aunque sea tocar los bordones de la inmensidad de la gracia de Dios, ¿qué hacer? Más que vivir una vida que solamente nos impulse a adorar y a adorar al Dios que ha hecho.